En esta ocasión lo que voy a hacer es enseñarte cómo he tratado y pintado mi caseta de madera, que en un futuro va a ser mi nuevo taller. Sé que muchos de vosotros vais a decir que esto es un vídeo sencillo, pero aún así quiero que te quedes hasta el final porque voy a enseñar un montón de técnicas y formas de pintar que lo más seguro es que te sirvan para futuros proyectos. Así que quédate a verlo. Para empezar vas a necesitar un tratamiento universal para madera, que es de secado rápido y de alta penetración. Aparte voy a pintar con pintura al agua satinada y para el interior de la caseta usaré un esmalte al agua blanco satinado. En este vídeo te voy a enseñar las diferentes maneras de pintar tanto con pistola de aire comprimido como con broche y rodillo. También te hará falta esta masilla para carpintero y por último compré esta cinta de carrocero y papel o plástico con cinta adhesiva para ventanas y picaportes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tapar esas ventanas antes de darle el tratamiento para la madera, para que así las ventanas no se estropeen y ya las dejamos tapadas para cuando vayamos a pintar encima. Con el plástico con cinta adhesiva incorporada empezamos a tapar las ventanas apurando al máximo los bordes. Luego nos vamos a ayudar para los otros extremos del plástico con cinta carrocero para dejarlo bien sellado. Acuérdate que por dentro también hay que ponerle protección, ya que voy a pintar la caseta por dentro y aparte le voy a dar una protección también. O sea que los cristales protegerlos por fuera y por dentro. Y luego también hay que proteger todas estas partes, la manilla y la cerradura, para que no se llenen de pintura. Para proteger la madera de mi caseta voy a utilizar el tratamiento universal con la pistola de aire comprimido. Más adelante en el vídeo te voy a enseñar cómo usar esta pistola y también te enseño el compresor que utilizo. Para aplicar esto tendrás que ponerte mascarilla cuando trabajes con la pistola y darle 2 capas de protección dejando secar 1 hora entre capa y capa. Bueno, una vez que hayamos terminado de echar toda la protección de la caseta, todo el líquido protector de la caseta, lo que vamos a hacer es tapar todos los tornillos que vemos que se ven desde fuera con este aplicador, ¿vale? Lo que hacemos es coger esto, tapamos el agujero del tornillo y una vez tapado el agujero del tornillo lo dejamos secar y ya después lo pintaremos. Con esto también podemos tapar todas las fisuras que veamos en la madera o los huecos por donde se pueda colar la humedad, el agua. Entonces es muy buen producto, vamos a echarlo antes de pintarlo. Venga, vamos. Aplico la masilla y usando el dedo lo dejo más uniforme. Los excesos los he quitado después con un trapo mojado. Luego, y después de dejar secar la masilla, empecé a pintar. El color que he elegido se llama marrón topo. En mi caso he querido pintar el cuerpo principal de la caseta de un color y dejar en el color natural los embellecedores de las esquinas y el techo. Aunque igual en una semana me da por pintarla entera. No sé, voy a probar a ver si me convence. Ahora esas rayitas que se ven, esas rayitas que se ven entre madera y madera, eso hay que pintarlo con una brocha finita, bueno, finita, más o menos como esta, ¿vale? De 40. Vamos
cogiendo pintura y vamos marcando poco a poco, ¿vale? Y luego con el rodillo pasamos por encima para que no se queden los goterones de pintura. Acabo de aprender una cosa que no he visto en ningún vídeo de YouTube, y es que todo el mundo asume que, oye, pintar es fácil, ¿no? Vale, no, pintar bien no es fácil. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que antes de pintar toda la parte más grande con la brocha de rodillo, lo primero y lo mejor es pintar estas zonas de aquí. Las zonas más detalladas, más complicadas, es mejor pintarlo primero, ya que luego, ya que crea un surco alrededor de por donde pintes, que luego con el rodillo lo vas a poder disimular. Entonces, mi recomendación ¿cuál es? Que yo he visto que nadie enseña y que nadie te dice: pinta las cosas más difíciles primero, las que más detalles tengan, por ejemplo esto de aquí, las líneas entre medias y demás, y luego cuando ya hayas terminado de hacer eso, ya te vas a pintar la parte más grande de la pared o de lo que estés pintando, pero siempre ve desde más difícil a más fácil y te quedará muchísimo mejor. Bueno, ya hemos pintado la parte de fuera, hemos protegido los embellecedores para que no se pintara, y ahora lo que quedaría sería pintar la parte de dentro, pero voy a enseñar a pintarlo no con brocha, porque ya con brocha lo hemos hecho aquí con rodillo. Por dentro lo que voy a hacer es utilizar la pistola para que veáis cómo se usa, cómo hay que mezclar y la potencia que hay que sacar para pintar con pistola. Lo primero de todo es enseñaros el compresor que voy a utilizar, ¿vale? Es un compresor Dexter que lo puedes comprar solamente en Leroy Merlin, ¿vale? Que tiene 2,5 caballos de potencia. Después es un compresor que tiene dos boquillas a las que le puedes enganchar dos válvulas para poder utilizar dos utensilios a la vez. Para el compresor este tienes que pillarte esta pistola, ¿vale? O una parecida, pues pillarte esta o una de las que vienen con el depósito por arriba. Y lo único que tienes que hacer es hacer la mezcla de pintura con un poco de agua. En el caso de que sea una pintura al agua, pues hacer la mezcla de pintura con agua aquí. Con esta manivela vas a regular la intensidad, o sea, si quieres que esté más espolvoreada la pintura o que sea un chorro, y con esta la potencia de disparo. Luego la boquilla de esta pistola la puedes poner tanto en horizontal como vertical para pintar de tal manera. Se engancha muy fácil y lo único que tienes que hacer es cargar el depósito y ya está. Una vez hayas rebajado la pintura con un poco de agua para que ésta pueda fluir a través de la pistola con normalidad, vas a hacer movimientos laterales sin estar mucho tiempo sobre el mismo lugar, ya que esto puede crear goterones y el resultado ser muy poco profesional. Y luego te recomiendo que des dos capas, dejando secar entre capa y capa una horita más o menos. Bueno, ya hemos terminado de pintar todas las paredes por dentro, los detallitos los hemos pintado con pincel. Y el techo lo vamos a dejar tal cual porque me gusta el color de la madera y hace buen contraste con el blanco. Ahora vamos a pintar las puertas y las voy a pintar con brocha y con rodillo. Cuando he empezado a pintar la puerta me he dado cuenta que al abrir las puertas, que es como a mí me gusta tener el taller con las puertas abiertas, con las puertas blancas no pega mucho con la parte exterior. Entonces voy a parar de pintar las puertas en blanco, voy a lijar eso para quitarle el color y dejarlo como estaba antes. Ahora solamente hay que dejarlo secar. Y mientras tanto vamos a ir quitando todos los protectores que hemos puesto y ya habremos acabado de pintar nuestra caseta. Bueno, en el vídeo anterior os quiero agradecer vuestro apoyo en los comentarios, ¿vale? Porque dos de vosotros os disteis cuenta de que puse el suelo de OSB, que es un suelo que puede filtrar el agua y filtrar humedad. Entonces, tanto Emanuel 637 como Lorena de Antonio me recomendasteis echarle algún producto impermeabilizante como una pintura asfáltica o esto que he pedido en Leroy Merlin, que es Sikafil,
¿vale? 200 fibras que esto se echa, lo voy a echar con brocha o con rodillo en el OSB, luego se endurece y evita que entre la humedad por ahí. Y ya luego encima pondré el suelo laminado. Enchanté. Bueno, amigas y amigos, espero que os haya gustado este vídeo y os haya resultado muy útil. Si es así, dame un like, ponme un comentario abajo y si eres nuevo, suscríbete a este canal, dale a la campanita y acuérdate, nunca pares de crear. ¡Hasta pronto!